Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en este estudio en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo el libro de Génesis. Esta semana nos corresponde cubrir la porción Toldot, que en español significa generaciones, que va desde Génesis capítulo 25 verso 19 al capítulo 28 verso 9. Es una porción muy conocida porque el tema central es el nacimiento de Jacob y Esaú. Un tema que la verdad se ha cubierto mucho. Hemos hablado mucho, también en el canal hemos hecho estudios con respecto a esto, pero recuerden que en este ciclo, en el libro de Génesis especialmente, estamos tratando de desarrollar una serie de estudios que tienen que ver con el hecho de entender cuál era el mensaje que estaba recibiendo la audiencia original del libro de Génesis. Recuerden que la audiencia original de Génesis no somos nosotros, no eres tú ni soy yo, sino es una audiencia que estaba saliendo de Egipto, estuvo en esclavitud, que se está dirigiendo a la tierra prometida y va a haber el cumplimiento, podemos decir el inicio del cumplimiento de como nación de lo que es la promesa hecha de Dios a Abraham. Y que obviamente esta nación, que es Israel, que estaba en esclavitud, tenía una cosmovisión o una teología sincretizada, muy sincretizada, podríamos decir, con el mundo egipcio. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar a la hora de estudiar las escrituras. El contexto cultural, el contexto histórico, geográfico, el contexto tiempo, son todos aspectos que tenemos que entender para poder comprender la Biblia en su, podemos decir, más que nada, no en su perfección, sino en su plenitud. Poder tratar de ponernos nosotros en la sandalia de la audiencia original y poder comprender qué es lo que cuando Moisés hablaba, qué es lo que la audiencia estaba entendiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y por eso, en esta serie nos hemos empezado a fijar en pequeños detalles, en pequeñas palabras que quizás para nosotros no dicen mucho o no las entendemos, entonces las pasamos por alto, pero me gustaría que nos tomemos esto con un poquito de tranquilidad, de calma, y empecemos a desmenuzar, a disfrutar el estudio de la escritura y empezar a poder prestar atención a estos detalles. Porque, recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Así que vamos a tratar de entender lo que la audiencia original comprendía. Y otra recomendación que quiero darte es que no me creas nada. Valida todo lo que te digo. Y cuando leamos la Biblia, ten tu Biblia a mano. Eso, por más que nosotros la compartamos en la pantalla y la marquemos y estudiemos cada una de las palabritas, tenlo también en tu Biblia de papel, y es necesario, familia. Es una costumbre que quizás hoy se está perdiendo, pero tenemos que volver a esa buena costumbre de tener la Biblia en nuestras manos, ¿ok? Así que ahora con tu Biblia en mano, lápiz y papel para tomar notas. Recuerda, el que no anota, no aprende. Entonces, vamos a entrar ahora sí al estudio. Vamos a basarnos en este estudio vamos a estar entre el capítulo 26 y el capítulo 25. Y vamos a usar la metodología de estudio en donde nos vamos a centrar en la esfera de caos y orden, o caos y cosmos. Es un tema que está presente aquí, pero no tan a simple vista si no conozco el vocabulario. Un tema que sí está bien presente y que nos podemos dar cuenta fácilmente es el tema de convenios, porque lo vamos a ver presente cuando Esaú vende su primogenitura y también con el encuentro de Isaac con Abimelech, que también ellos hacen un convenio, y obviamente si yo estudio esta esfera voy a comprender a plenitud lo que está sucediendo en esta parte de la historia de la porción Toldot, ¿ok? Pero no vamos a cubrir convenios, sino que vamos a cubrir caos y orden. Es un tema que la verdad no está tan visible en esta porción si no conozco el vocabulario. Y por eso quiero invitarte, antes de continuar con el estudio, que cuando termine esta transmisión, estamos en Shabbat, hay mucho tiempo todavía hasta que termine Shabbat, que te tomes el tiempo y busques en nuestro canal de YouTube, y también te invito a que te suscribas, que le des like, que compartas las enseñanzas, porque eso nos ayuda mucho también a difundir el mensaje del reino a las naciones, pero que vayas y busques una lista de reproducción que se llama herramienta de estudio, en donde hemos podido cubrir cada uno de estos temas, de estas esferas, en 2 estudios promedio por tema, en donde el primer estudio que hacemos del tema es básicamente
tratar de comprender y poder poner en práctica, más que nada, más que poner en práctica, el comprender el concepto de convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacio sagrado. Entender el concepto, entenderlo, qué es, cómo lo podemos definir, cómo definirlo con nuestras palabras, identificar el vocabulario. Ahora hay un segundo estudio que corresponde a cada uno de los temas, que tiene que ver ahora cómo aplicamos ese concepto en la Biblia. Y poder ver cómo el vocabulario ahora empieza a cobrar vida ante nuestros ojos y podemos comprender el contexto cultural, histórico y geográfico de cuando leemos una narración, ya sea tanto del Antiguo Testamento como lo conocemos o del Nuevo Testamento, de los escritos del primer siglo. Aplica desde Génesis a Apocalipsis, podemos aplicar esta metodología de estudio. Así que te invito, una vez que termine este estudio, esta transmisión, te tomes el tiempo, empieces a ver cada uno de estos temas de la esfera. Te recomiendo que sigas la secuencia en la cual está en la lista de reproducción, porque tiene un propósito que también nos va a ayudar a entender cuál es nuestro rol, propósito y función para el Eterno. Así que te invito a que vayas, estudies, amplíes los conocimientos y ahora sí vas a entender por qué yo comprendo que hay vocabulario que quizás a simple vista no identificamos que era del tema de caos y orden. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar a ver esos detalles y tratar de comprender cuál es el mensaje que la audiencia original está entendiendo. ¿Cuál es podemos decir, la esencia, el propósito? ¿Qué es lo que ellos están comprendiendo al leer la narración o al escuchar a Moisés relatarles la historia del nacimiento de Jacob y Esaú? ¿Ok? Así que vamos a ir a la Biblia. Ahora sí, vamos a ir al capítulo 25 y vamos a hablar sobre el nacimiento de Jacob y Esaú. Aquí vamos a ver algo que es bien particular porque aquí en esta parte comienza un conflicto entre Jacob y Esaú. Y vemos que este conflicto no solamente comienza desde el nacimiento, sino que se va acrecentando. Y esto podemos identificarlo como una especie de caos en la familia. Desde su concepción, Jacob y Esaú representan una lucha interna que encarna el caos. Rebeca experimenta una gestación inusual y Dios le revela: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas y uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Miren qué interesante. Esto es un pequeño resumen que yo les había preparado con respecto a este tema principal, que es el conflicto entre Jacob y Esaú, en donde empieza ahora a haber un caos en la familia que tiene un inicio desde el nacimiento. Y es interesante porque vamos a ver que Rebeca experimenta una gestación bastante inusual que hace que ella acuda a consultarle al Eterno. Pero para entender esto, vamos a ir a la Biblia, vamos a volver a la Biblia y vamos a empezar a buscar el vocabulario que nos ayude a entender esto de por qué era inusual y por qué esto tiene que ver con el caos y el orden. Hay mucho vocabulario que quizás pasa por alto y no le prestamos atención. Así que vamos a ir a la Biblia y vamos a leer desde el verso 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Param Aram, hermana de Labán, arameo. Miren lo que dice que hizo Isaac. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y miren lo que dice: los hijos, y esto es lo que nos hace entender de que ella tenía algo bastante inusual, un embarazo bastante inusual, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y le respondió a Adonai: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí vemos ya en el vocabulario que algo está sucediendo aquí entre Jacob y Esaú desde el nacimiento, desde el embarazo que tiene Rebeca. Vemos que el inicio, este embarazo no fue fácil, porque en el verso 21 nos dice que Isaac oró a Adonai.
Algo que llama mucho la atención porque cuando comparamos la vida de Abraham y de Isaac, vamos a ver que hay bastantes cosas que son similares. Podemos decir que son paralelas en la vida. Si las ponemos las historias una al lado de la otra. Pero es interesante ver cómo Abraham ante la esterilidad actúa de una forma y Isaac está también actuando de otra forma muy distinta. Isaac está orando por su esposa. Y cuando vemos la palabra que dice y oró, cuando vamos al estudio de la palabra y vemos en el hebreo qué es lo que significa, los sabios nos enseñan que este oró está relacionado con básicamente con un clamor por una necesidad, un momento de angustia, un momento en el cual Isaac esto le preocupaba mucho y dice que, recuerden que en la porción anterior, cuando vimos que toma por mujer a Rebeca, Isaac, él dice que la amó. O sea, era su mujer amada. Y es el único patriarca que solamente tiene a su esposa y no tiene concubinas. Entonces miren qué interesante. Isaac ora por su mujer que ama esta situación de que ella es estéril. Tengan en mente esta palabra estéril. Cuando él tiene esta situación, pasa por esta situación, a él le duele y ora. O sea, esa palabra lloró cuando la vemos en el hebreo nos da a entender que era una situación que lo afligía a Isaac. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y ahí viene la respuesta que el narrador nos da, que dice, que era porque era estéril. Esa es una aclaración que nos da el narrador. Siempre recuerden que hay un narrador que está a la historia, le está agregando información para que la audiencia original entienda un concepto, entienda el mensaje, la esencia del mensaje. Ahora la pregunta es, y quiero que podamos responderla entre todos, me gustaría ver sus comentarios o en el chat pueden escribir también su opinión. ¿Por qué ustedes creen que el narrador dice y era estéril? ¿Por qué? ¿Por qué hace esta aclaración? ¿Qué representa esto de estéril? ¿Qué es lo que la audiencia original entiende cuando escucha la palabra estéril? ¿Qué creen ustedes? Recuerden, esto no es para nosotros. Esto tiene un contexto cultural, un contexto histórico y un contexto geográfico. La audiencia original tiene algo ya preconcebido en su mente de lo que significa la esterilidad. ¿Alguna vez se preguntaron qué es lo que representa la esterilidad para la audiencia original? Déjenlo en los comentarios. Comenten, pónganlo en el chat. Me gustaría ver cuál es su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? O más que nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué representa la esterilidad para la audiencia original? Así que vayan dejando sus comentarios. Entonces, vamos a enfocarnos en esa palabra, en lo que es estéril, porque es bien interesante, que esto es una aclaración que el narrador nos hace. Y dice que era estéril. Miren, les voy a compartir esto que encontré de distintos recursos. Este es un resumen de 3 recursos que hablan sobre este tema. Miren lo que representa la esterilidad. Algo, antes de continuar con esto. La esterilidad es un tema también que cae sobre la esfera de honor y vergüenza, que en el canal, si ustedes van a estudios anteriores del libro de Génesis, lo hemos cubierto en que la esterilidad era parte de lo que era el honor y la vergüenza. Era muy importante en lo que fue Antiguo Medio Oriente y primer siglo, que una persona que fuera estéril, una familia que no pudiera tener hijos, caía en una vergüenza social. Mientras que las familias que tenían muchos hijos eran familias honorables. Y estos dos términos, honor y vergüenza, son el pilar de la sociedad, de cómo funcionaba la sociedad antigua, en donde era más valioso el honor que el oro y la plata. Podías tener honor y no tener dinero y eras una persona respetable, pero podías tener mucho dinero y no tener honor y no eras para nada respetable. No se te consideraba, eras como, por ahí decimos aquí en Argentina, un 0 a la izquierda. No eres nada. No eras nada. Sin honor no eres nada en lo que era el Antiguo Medio Oriente y principalmente primer siglo. ¿Ok? Entonces por eso yo te invitaba a que vayas y estudies todos estos temas. Porque miren cómo ahora estamos comenzando primeros versos y ya estamos conectando honor y vergüenza, y ahora vamos a conectar y vamos a entender también que la esterilidad va más allá de una cuestión social. También tiene un trasfondo teológico o de la cosmovisión del Antiguo Medio Oriente. Miren lo que encontré con respecto a esto para que ustedes entiendan por qué
la esterilidad es tan importante también que se nos aclare. Y esto nos va a dar un poquito de lo que entiende, un panorama de lo que entiende la audiencia original. La esterilidad en el Medio Oriente era considerado un grave problema social y espiritual. No era solamente algo social, sino que también era algo espiritual. En las sociedades orientales antiguas, la incapacidad de una mujer para concebir se veía como una maldición divina. Ok, era como algo que provenía del inframundo y un motivo de reproche que podía llevar al divorcio o causar problemas en el hogar. La fecundidad, por el contrario, era altamente valorada y considerada una bendición de Dios. Esta mentalidad estaba tan arraigada que la esterilidad se comparaba incluso con la muerte. ¡Wow! Miren qué interesante. El contexto bíblico, la desaparición de la esterilidad, ya fuera a nivel individual o de todo un pueblo, se interpreta como una manifestación de la bendición divina. Sin embargo, es importante notar que los artículos proporcionados no ofrecen información específica sobre la situación actual de la esterilidad en el Medio Oriente. Pero miren qué interesante. Antiguo Medio Oriente era algo que era un problema social, un problema espiritual, que tenía que ver con una maldición divina enviada por el inframundo, y en el contexto bíblico está relacionada con, más que nada, recuerden, libro de Levíticos, los últimos capítulos, fin del libro de Deuteronomio, bendiciones y maldiciones, tiene que ver con eso, familia. Y este comentario, este resumen, proviene de 3 recursos: Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia; Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia; y también del Diccionario de Temas Bíblicos. Todos están disponibles en Logos, ¿ok? Entonces, miren qué interesante. Esto es lo que representa la esterilidad para la audiencia original. O sea que no solamente al escuchar la palabra esterilidad, ellos lo asocian a un problema social, sino que también ahora el mensaje tiene una connotación de que va más allá de lo social, de lo físico, que tiene que ver con lo espiritual. Y esto nos da a entender que tiene una conexión con el caos y el orden. Y ahora nos permite entender que este caos y orden familiar en la vida de Isaac proviene desde el nacimiento, de la concepción de los hijos de Isaac, que es el nacimiento de Jacob y Esaú. ¿Ok? Y ahora entendemos por qué en este caso Rebeca está experimentando un parto bastante atípico. Y aún más recuerden que ella tiene gemelos, algo que también en el antiguo Medio Oriente no estaba, podemos decir, algo bien visto, o no bien visto, sino que se consideraba algo muy extraño y que estaba muy relacionado también con lo que es la vida espiritual. Así que el tener gemelos tenía una connotación bastante interesante en el antiguo Medio Oriente, que revelaba que había un mensaje que los dioses querían dar. Y bueno, ahora vamos a entender por qué ella va a ir a consultar a el Eterno, ¿ok? Va a consultar a Adonai, ¿ok? Entonces miren qué interesante. Ya el hecho de prestar atención a la palabra estéril ya nos está conectando esta porción con la esfera de caos y orden. Caos y cosmos, ¿ok? Vamos a seguir viendo qué otros detalles más. Entonces vemos ahora el por qué, ahora entendemos por qué la angustia de Isaac, y él ora por su esposa amada. Y dice que después el Eterno escuchó el favor, ahora obtiene el favor Isaac del Eterno y concibe su mujer Rebeca. Y dice que ahora los hijos luchaban dentro de ella, y esto ya es algo que es bastante atípico, que tiene que ver con también esto de que el embarazo tiene que ver también, los dolores de parto y todo eso tienen que ver con una cuestión de cómo se percibía en el antiguo Medio Oriente el nacimiento, ¿bien? Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Adonai. Y aquí quiero compartirles un poquito de lo que encontré con respecto a lo que habla sobre lo que es el punto de el consultar, preguntar a Adonai. Porque muchas veces nos podemos hacer una imagen de que ella fue, consultó, y muchas veces podemos entender como que habrá consultado
No sabemos cómo. Por ahí podemos imaginarnos distintas formas, pero es algo bien interesante que sucede aquí. Quiero compartirles esto porque vamos a basarnos en la Biblia también con respecto a este tema y que obviamente hay un propósito detrás de todo esto. El narrador tiene un propósito y muchas veces obvia algunos detalles porque no es el punto importante el detalle, sino lo que hay detrás de ese detalle. ¿Cuál es el mensaje que transmite esto de que dice que Rebeca fue y preguntó a Adonai? Entonces, miren, voy a compartirles este comentario que proviene de el comentario de Lexham del Génesis capítulo 12, el 50, y miren lo que dice. Rebeca pregunta a Adonai. Durante su difícil embarazo, con los niños en su vientre empujados unos a otros, y eso lo vemos en Génesis capítulo 25, verso 22, Rebeca fue a consultar a Adonai sobre sus circunstancias. En el antiguo cercano oriente, los sucesos que ocurrían durante el embarazo solían considerarse ominosos. Esto significa abominable o despreciable. También puede referirse a algo que era de mal agüero o que anuncia funestos presagios, o sea, como que no era algo que traía buenas noticias. Por lo que Rebeca quería saber si los empujones en su vientre eran significativos, y esto es un comentario que proviene de John Walton. La frase consultar a Adonai suele asociarse con la búsqueda de un oráculo de Dios o de los dioses a través de un experto humano como un adivino, sacerdote o profeta. Y eso lo vamos a ver en Números capítulo 27-21, Primera de Reyes 22, 5 al 8. Después en Ezequiel, capítulo 20, verso 1. Tomen nota de esos versos, después ustedes lo validan. Y tiene que ver con esto, ¿ven? O sea, tiene que ver también el consultar, ir en busca de una palabra que puede ser de un profeta, de un sacerdote, en el contexto antiguo Medio Oriente, de un adivino. Sabemos que en la Torá eso no era válido, pero el consultar al Señor, en este caso, tiene que ver en la Biblia con consultar al sacerdote o a un profeta. Sin embargo, el texto en Génesis capítulo 25, verso 22 al 23, no ofrece detalles que expliquen a dónde fue Rebeca. Eso es interesante. Solamente el autor nos dice, fue y consultó a Adonai. No nos dice más detalles. ¿O a quién pudo haber consultado? Walton comenta que aunque consultar al Señor puede referirse simplemente a depender de Dios y no de naciones extranjeras u otros dioses, y esto lo podemos comparar con Isaías capítulo 31:1 y con Jeremías capítulo 10, verso 21, puesto que Rebeca recibe un oráculo en respuesta a su consulta, debe haber consultado a un intermediario. Compárese la oración del siervo de Abraham. Waltke, que es otro comentarista, sugiere que se dirigió a un altar erguido por uno de los patriarcas, aunque no dice a quién pudo encontrar allí. Hamilton, que es otro recurso, otro comentarista, dice que cree que Rebeca planteó su pregunta directamente a Dios. Miren qué interesante, distintas opiniones, pero ninguno llega a un acuerdo. Nadie da por asentado cuál fue el método que usó Rebeca para consultar al Señor. Lo importante es que ella se dirigió al Señor, sea como sea, ya sea por un intermediario como un sacerdote, un profeta. Puede ser que ella directamente consultó directamente a Dios. Como oró Isaac, así ella también habrá orado y planteó esta pregunta a Dios, y Dios en su inmensa misericordia le responde. Miren qué interesante. Y ahora esto es interesante porque ahora hay la pregunta que nos podemos hacer entonces, como les decía, ¿qué significaba estar embarazado? Obviamente vemos que el embarazo, el tener hijos, era algo bien visto en el antiguo Medio Oriente, que tenía, digamos, la fertilidad era una connotación de estatus social, de estar bien espiritualmente, podríamos decirlo, pero también los dolores dentro del embarazo, esto es algo que me llama mucho la atención, significaba algo. Era algo como ellos lo entendían a estos dolores. Entonces, es una pregunta válida también de hacernos ok, ¿qué también representa el embarazo en el Antiguo Medio Oriente? ¿Cómo se entendía un embarazo en el Antiguo Medio Oriente? Y miren, les voy a compartir este pequeño fragmento de un comentario que habla con respecto a esto. Miren lo que dice.
El embarazo en el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Cercano Oriente, el embarazo y el parto eran temas abordados en diversos contextos. Según uno de los artículos, en el antiguo Egipto copto se utilizaban libros de magia que contenían remedios caseros y conjuros para tratar problemas relacionados con el embarazo y el parto, entre otras aflicciones de salud. Estos textos mágicos reflejan cómo el poder ritual se empleaba para abordar cuestiones médicas en la religión. O sea, miren todo lo que tenía que ver, o sea, en sí el embarazo también estaba muy relacionado con cuestiones mágicas, con cuestiones relacionadas a las deidades del antiguo Medio Oriente. O sea, es algo que quizás para nosotros ahora el embarazo no significa lo mismo para el antiguo Medio Oriente, pero miren todo lo que está pasando en la mente de la audiencia original. Cuando está escuchando que Rebeca era estéril, que estaba embarazada, que quedó embarazada y que en ese embarazo fue bastante inusual porque nacieron gemelos, que eso también era una señal de no de buenas noticias. En el antiguo Medio Oriente era muy raro también que sucediera eso. Y no solo eso, los dolores de parto. Ahora entendemos por qué, no solamente porque muchas veces entendemos que Rebeca le dolía y porque no aguantaba el dolor fue y consultó al Eterno. No, hay algo más que eso. En el contexto, recuerden que hay un contexto de la audiencia original que está escuchando la narración y después hay un contexto también de cuando están sucediendo los hechos. Y aquí aplica esto de que para la mente de Rebeca es muy posible que ella esos dolores interpretara que había un mensaje, unas noticias que no eran buenos presagios por ese dolor, eran un mal agüero. Y por eso ella dice, consulta al Eterno. Y el Eterno, en su inmensa misericordia, le responde que se quede tranquila, básicamente, de que van a nacer dos hijos, que van a ser dos naciones. Directamente el Eterno no habla de que van a ser dos niños, sino que habla como a futuro de que van a ser dos naciones y que el mayor va a servir al menor. ¡Wow! Esto es bien interesante. Entonces ahora ven cómo este caos familiar empieza a enseñarse desde estos aspectos, desde el nacimiento, desde el embarazo, la esterilidad. El autor está queriendo dejar que este mensaje de lo que es el nacimiento de Jacob y Esaú tiene un trasfondo que tiene que ver con el caos y el orden, la cosmovisión, la teología que va a ser confrontada de Israel en este punto. Recuerden, Israel estaba saliendo de Egipto y también nuestra teología va a ser, así como lo fue para Israel saliendo de Egipto, también va a ser para nosotros, familia. Entonces vamos a continuar. Entonces ya teniendo en claro esto, ya ahora ven cómo ahora el vocabulario empieza a tomar forma, empieza a descubrirse a sí mismo cuando yo entiendo el concepto de caos y cosmos. Y ahora vamos a empezar a seguir estudiando y seguir leyendo lo que dice las Escrituras. Entonces habíamos quedado en el verso 23, vamos a leer el verso 24 al verso 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como un pellizo, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado a su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. O sea que miren, todo el proceso hasta que ella quedó, desde que se casó hasta que, mejor dicho, desde que oró hasta que dio a luz, fueron 20 años, familia. Y ahora este proceso da a estos hijos. Ahora entienden por qué la preocupación de Isaac, por qué la preocupación de Rebeca tiene que ver más allá de lo que era el dolor físico, por ejemplo, en Rebeca, sino que ella entendía otra cosa. Pero ahora es interesante ver que cuando nacen estos niños, se les dan distintos nombres, Esaú y Jacob. A pesar de que son gemelos, son muy distintos. Y esto es bien interesante. Vamos a ver lo que significa Esaú. El nombre Esaú, y esto también proviene del comentario de Lexham, y miren lo que dice. Cuando nace Esaú en Génesis 25:25, el texto explica el nombre que le dan a Isaac, Isaac y Rebeca. Y el primero salió todo rojo, todo su cuerpo era como un pelaje velludo, así que le pusieron por nombre Esaú. Sin embargo, los eruditos están de acuerdo con
valoración de Westermann en 1985 declaró lo siguiente, de que no hay una buena explicación textual para el significado de Esaú. Se espera que el niño reciba un nombre acorde con una de sus dos características. Enrojecimiento, es decir, rudeza, que es la palabra admoni en el hebreo, y vellosidad, sear. Por lo que, como se dice, por lo que dice Sarna, que es otro comentarista, los nombres esperados son Edom o Seir. En cambio, el niño se llamó Esaú, palabra de significado y origen incierto. Los textos posteriores del Génesis hacen hincapié en los dos rasgos que definen a Esaú. Se lo llama Edom por el guiso rojo que come, en el capítulo 25, verso 30, y se establece en Seir, Génesis capítulo 32, verso 3. Además, Hamilton, que es otro comentarista, señala que la vellosidad de Esaú es fundamental en el relato del robo de la primogenitura de Esaú por parte de Jacob en capítulo 27. Sin embargo, nada ofrece más explicaciones sobre el nombre de Esaú. Interesante lo que mencionan los comentarios. O sea, no dan, miren, es algo que me sorprende ver del mundo académico, que todos comparten lo que han aprendido, lo que saben, pero no dan nada a ciencia cierta. Es muy probable que puede significar esto. Entonces, miren lo que estamos hablando del nombre de Esaú. Ahora, el hijo, ahora que sabemos nosotros, el hijo de la promesa, ¿quién es? Jacob. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué significa Jacob? A ver, pónganlo en el chat, déjenlo en los comentarios. ¿Qué significa Jacob? ¿Cuál es la respuesta rápida que tenemos? ¿Qué significa Jacob? A ver, ¿cuál es a ver, póngalo en el chat, familia. Póngalo. Estamos tratando de aprender juntos, familia. Ya hay algo interesante que vemos con los comentaristas, que ellos nos dan nada ciencia cierta, esto es así. No. Dan distintas opiniones, llegan a un acuerdo, una conclusión que tiene que ver más que nada con esto de que sí, que él era de velludo, tenía rudeza, por eso también lo asocian después de que él está relacionado con Edom y Seir, a donde él se va a sentar después más tarde. O sea, tiene un contexto ahí como que algo ellos entienden, pero como dice, es un nombre a que a ciencia cierta no se sabe bien cuál es su significado y su origen. Ahora, ¿qué sucede con el nombre de Jacob? Dejen su comentario. En el chat dejen su comentario, familia. Y la respuesta, que siempre vamos a hacer rápida, es un usurpador. Es un engañador. Eso es lo que significa Jacob. Ok, vamos a tratar, y esto vamos a acá abrir un paréntesis dentro del tema de caos y cosmos, porque es necesario entender esto, familia. Muchas veces nosotros damos por asentado cosas que escuchamos y repetimos, pero nunca nos sentamos a validar y profundizar un poquito más. Entonces, miren qué interesante. Recuerden, estamos con esta perspectiva de entender lo que la audiencia entiende con respecto a los nombres, en este caso, de Jacob y Esaú. Entonces, vamos a definir, de acuerdo a distintos comentarios, vamos a definir qué significa Jacob. Vamos a ver lo que dice el nombre de Jacob. ¿Qué es lo que los eruditos, los académicos, nos enseñan con respecto al nombre de Jacob? Miren lo que dice. Nombre de Jacob. Al igual que el de su hermano Esaú, el texto también explica el nombre de Jacob. Y su mano agarró el talón de Esaú, por lo que su nombre se llamó Jacob. Y esta es la otra respuesta. Es porque lo tomó del talón a Esaú, entonces es Jacob, que significa como de alguna forma tomar del talón, y lo vemos en Génesis capítulo 25, verso 26. Sarna, que es un comentarista, comenta que la explicación del nombre de Jacob refleja la etimología popular. El nombre está asociado a una palabra hebrea que significa talón, akev. Sin embargo, los eruditos coinciden en que el nombre de Jacob es una forma abreviada de un nombre teofórico. ¿Qué quiere decir esto? De un nombre que hace alusión a la deidad. Y el nombre completo es Jacob El. Miren qué interesante. Un nombre
ampliamente atestiguado en el antiguo cercano oriente, de acuerdo a Hamilton. El nombre es una combinación de el, Dios, o sea, hablando de el Eterno, y una palabra hebrea que significa proteger. Así el nombre de Jacob es o bien una oración, que Él protege, o bien una declaración, Él protegerá. Y esto lo dice, esto es lo que entiende, por ejemplo, Hamilton. Westermann aclara lo siguiente, añade que, dado que los niños a menudo recibían su nombre tras acontecimientos relacionados con el nacimiento, el nombre de Jacob representa un signo observado en el nacimiento que está abierto a diferentes interpretaciones. Y es interesante lo que menciona Westermann. Miren qué interesante. Porque sí, Jacob significa todo eso. Significa el que toma del talón, significa también usurpador, el timador, podemos decirlo como de alguna forma. Pero no consideramos también que para la audiencia original tiene que haber un nombre que está relacionado con con la forma de hablarle o de nombrar o relacionado con la deidad. Y el nombre completo es Jacob El. Y está muy relacionado con la historia. Miren, y es muy probablemente que es lo que la audiencia original está entendiendo con esto. Miren, y esto lo podemos entender con el caos y el orden. No entienden por qué lo estamos conectando con los nombres también de Esaú y Jacob. Porque el nombre de Jacob, recuerden que el nacimiento de Jacob y Esaú fue bastante caótico. Está ya dándonos a luz que hay un caos familiar, empieza a brotar un caos familiar. Y que en este caos vemos que ahora el nombre Jacob, el hijo de la promesa, el cual el Eterno escoge para que siga la descendencia de Abraham y siga la promesa de Abraham fluyendo, el nombre de Jacob, algo que no considerábamos muchas veces, es que el nombre completo de Jacob es Jacob El, que tiene el significado que puede ser una oración, como dice Hamilton, que quiere decir que Él protege. O puede ser también que Él protegerá. Una declaración. Y si nosotros leemos la historia de Jacob, vamos a ver cómo el Eterno protege a Jacob. Obviamente, los comentarios hacen alusión también a esto de que quizás muy probablemente, de acuerdo al contexto que se use, va a tener un significado. Ok, bien, pero ahora entendamos lo que está sucediendo en la mente de la audiencia original. Y estamos viendo que muy probablemente también ellos están entendiendo de que, ahora en esto de que Esaú y Jacob, las diferencias, son gemelos, pero son distintos, pero en Jacob está la protección divina. Y es el que va ahora a ser el padre de Israel, el que va a continuar con la promesa de Abraham, quien va a pasar esta herencia a las 12 tribus de Israel, y eso lo vamos a ver más adelante, y que es Dios protegiendo a Jacob, ¿ok? A este niño que al nacer se tomó o se asió del talón de su hermano. Miren qué interesante. Es algo bastante interesante ver cómo muchas veces hay más información que nos da un poquito más de luz y que realmente sacude nuestra forma de entender las escrituras, que muchas veces no es como nosotros creíamos o afirmábamos que era. Miren, ni siquiera el mundo académico se pone de acuerdo, sino que presenta distintas hipótesis, distintas tesis, y ahora queda en nosotros tratar de entender de acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto de la audiencia original. Entonces miren qué interesante lo que ahora aprendimos. Y todos estos nombres, ahora vemos que estos nombres también pueden estar relacionados con esto de lo que es el tema de el caos y el cosmos. ¿Ok? Miren qué interesante. Vamos a continuar. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir descubriendo algunos otros pequeños detalles con respecto a este tema y cuál es el mensaje que hay detrás de este tema que probablemente la audiencia original comprende y que también va a aplicar para nosotros. ¿Ok? Vamos a continuar, vamos a seguir leyendo. Verso 27 en adelante, no lo vamos a leer, pero ahí habla sobre Esaú, vende su primogenitura. Tiene que ver con convenios, pero también tiene que ver con caos y cosmos. Y miren, voy a compartirles lo que dice este comentario, que está bastante interesante, que también proviene de el comentario de Lexam. Y miren lo que dice: estudio de fondo de la primogenitura.
Al finalizar del capítulo 25, Jacob convence a Esaú para que le venda su primogenitura. La primogenitura era la parte que correspondía al hijo mayor en el patrimonio material de la familia. Esto proviene de John Walton. Era común en el mundo antiguo que el hijo primogénito recibiera una porción doble de la herencia de su padre, un privilegio conocido como primogenitura. Así, en el caso de Jacob y Esaú, Esaú tenía el derecho a recibir 2/3 de la herencia de Isaac, mientras que Jacob recibiría 1/3. El privilegio de la primogenitura conllevaba una responsabilidad adicional. La asignación de una doble porción refleja la expectativa de que el primogénito acabaría asumiendo la responsabilidad de todos los miembros de la familia extensa, es decir, se convertiría en el pater familias. Walton, 2009. Esto lo declaró en el 2009. La primogenitura la primogenitura y la bendición de la primogenitura, sería aquí, son los elementos bien documentados en la vida del antiguo Cercano Oriente. Pero las pruebas de que los hijos venden sus derechos de primogenitura son escasos. Un texto de Nusi, ciudad mesopotámica cercana al río Tigris, registra una transacción en la que un hermano vende una propiedad a su hermano, pero parece que la propiedad ya había sido heredada. No formaba parte de una herencia futura. Sin embargo, acá esto lo menciona John Walton, pero Sarna dice lo siguiente, que dice que en un texto de Nusi registra a un hombre que cambia su herencia futura por las 3 ovejas de su hermano. Miren qué interesante. Hay algo muy similar, hay algunas historias paralelas en el antiguo Medio Oriente. Sin embargo, los padres podían eludir el derecho de la primogenitura, como queda patente en las bendiciones posteriores de Jacob a sus hijos, en Génesis capítulo 48, 49 y también Deuteronomio 21, lo podemos comparar ahí. Hamilton observa que incluso después de adquirir la primogenitura en Génesis capítulo 25, 29, 34, Jacob solo tiene la mitad de lo que necesita. La bendición de su padre, que Jacob obtendría mediante engaño en Génesis 27, se considera el acto que reconocía formalmente al primogénito como heredero principal. ¡Wow! Ahora entendemos por qué ahora, después del nacimiento, se nos aclara con respecto a este hecho de que Esaú desprecia, miren lo que dice, desprecia su primogenitura, la vende, y ahora entendemos que todo esto, obviamente, vemos como el ser humano ayuda a que todo esto suceda, pero hay un mensaje detrás de todo esto. Y vemos que era necesario no solamente que Jacob compre la primogenitura, sino que el acto de recibir la bendición, de acuerdo a las tesis que presentan los comentaristas, tiene que ver con que era la parte legal que hacía que Jacob dijera, yo soy el primogénito, a justa ley. Recuerden que sí es a justa ley porque él compra la primogenitura y su hermano la desprecia, pero había una cuestión legal que había que cumplir y por eso entendemos nosotros que hubo un engaño, pero eso tiene todo un propósito legal que también da a otro estudio con respecto al contexto legal de las escrituras. Pero todo esto tiene que ver con esto del caos y el cosmos. Y ahora empezamos a ver cómo el caos empieza a manifestarse dentro de la familia, en donde vemos a un primogénito que desprecia su primogenitura y un hijo menor que, ayudado por su madre, y ustedes después lean la historia, van a ver que, ayudado por su madre, él hace este pequeño engaño, o este engaño a Isaac, pero Isaac es interesante que él duda, pero igual da la bendición. Es bastante interesante. Hay un pequeño caos familiar que se está, ahora sí, revelando. Y esto es bien interesante, y esto tiene que ver con parte del mensaje, ¿ok? Entonces, miren qué interesante. Estamos viendo que entre el capítulo 25 y 26 estamos hablando de que hay un caos familiar y en el capítulo 26 sucede algo bastante interesante porque es como que se hace un gran paréntesis en la historia de Jacob y Esaú y ahora en el capítulo 26 viene lo que es la historia de Isaac en Gerar.
el encuentro de Isaac con Abimelec. Y esto es bien interesante. Y aquí cuando nosotros analizamos esto, vamos a ver que hay algo bien interesante que sucede aquí en esta primera parte. Cuando nosotros leemos el capítulo 26, los primeros versos, los textos son bastante interesantes. Porque aquí vamos a ver que en el capítulo 26 el caos y el cosmos se van a presentar de dos formas distintas. En una primera instancia se nos va a presentar una relación entre el caos y la bendición. Y eso es algo que vamos a tratar de entender ahora. Y después se nos va a manifestar una especie de caos social. Recuerden, empieza toda la historia con un caos familiar y ahora en el capítulo 26 hay como una relación entre el caos y la bendición. Ahí vamos a tratar de entender eso. Y también termina el capítulo 26 narrándonos un caos social que es una disputa por las aguas con Abimelec y que también sucede que Isaac comete el mismo error que cometió su padre Abraham con Abimelec, en donde dijo que su esposa no era su esposa sino su hermana, y ahí hay todo otro caos que está surgiendo dentro de la familia. O sea, esto es interesante. ¿Qué nos enseña esto? Familia, los personajes bíblicos son seres humanos como tú y yo, que cometen errores, que toman malas decisiones, pero hay un mensaje detrás de todo esto. Y vamos a tratar de descubrirlo, y es lo que también la audiencia original probablemente entendió. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la relación ahora, enfocarnos en la primera parte. Es interesante que en la primera parte del capítulo 26, mire, vamos a leerlo y vamos a ver lo que dice. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Esto es bien interesante. Este vocabulario es un vocabulario que tenemos que profundizar un poquito más. Se nos aclara dos veces en el mismo verso, después hubo hambre, después del nacimiento de Jacob, de Esaú, de que Esaú vende su primogenitura. Después de todo esto dice que hubo una hambre en la tierra. Además de la primera, ya había habido otra hambre en la tierra en la época de Abraham, cuando él bajó a Egipto, y también cuando bajó a Abimelec. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto, y este verso márquenlo en su Biblia, porque miren lo que dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Torá, la primera vez que se registra la palabra Torá en las Escrituras. Interesante. Ahora vemos que está hablando sobre una bendición, y el Eterno le está diciendo: escucha, Isaac, haz esto que te digo, no bajes a Egipto, quédate acá en la tierra de Gerar, en la tierra de los filisteos, en la tierra de Canaán, no te vayas, vas a ser bendecido. No porque Isaac sea perfecto, se nos aclara que es por Abraham, porque va a confirmar el pacto, el convenio que Dios hizo con Abraham, su padre, el padre de Isaac. Y aclara, y esto es bien interesante, aclara quién fue Abraham. Dice que Abraham escuchó la voz del Eterno, guardó sus preceptos, mandamientos, estatutos y las leyes del Eterno. Fue obediente al mandato de Dios. Ahora entienden por qué decía yo que aquí en este capítulo 26 se nos está presentando el caos y la bendición, que hay una relación entre el caos y la bendición. Ahora ustedes se preguntarán: ¿y en qué momento vemos el caos aquí? Ahora, una pregunta. ¿Han considerado lo que significa el hambre en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente? ¿Sí o no? Contesten en los comentarios. ¿Lo han considerado? ¿Qué representaba el hambre en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente? Ahora van a entender por qué hay una relación entre el caos y la bendición. ¿Y qué es lo que está sucediendo con Isaac en Gerar, entre Abimelec
y los filisteos. Esto es bien interesante porque recuerden que dice que toda la tierra había hambre. Hubo hambre en la tierra, dice. Ahora, ¿por qué se nos aclara 2 veces ese término? Es una gran pregunta que podríamos hacernos. Que quizás muchas veces lo leemos, sí hubo hambre en la tierra y después, porque en los días de Abraham también hubo hambre, ok, y seguimos leyendo y nos enfocamos en que Isaac cometió el mismo error que su padre Abraham y vemos el conflicto de todo lo que sucedió con el pozo. Pero hay un mensaje aquí que muchas veces pasa por alto, familia. Entonces, es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Hemos considerado alguna vez qué representa el hambre para el antiguo Medio Oriente? ¿Sí o no? Dejen en sus comentarios. Vamos a ver, familia, vamos a definirlo. Vamos a tratar de entender qué es lo que la audiencia original entendía cuando escuchaba la palabra hambre. Recuerden que es una audiencia que está recibiendo la Torá, que está saliendo de Egipto, que su mentalidad, su teología está muy relacionada con cómo el Egipto veía que funcionaba el mundo y que el Eterno viene haciendo este precedente contracultural de que de alguna forma está enseñándole a Israel y también a nosotros en estos tiempos modernos a cambiar nuestra forma de ver el mundo y ver cómo el Eterno quiere que veamos que funciona el mundo, en donde Él es el único Dios verdadero y no hay otros dioses, familia. No hay otros dioses. Es el único Dios. Entonces, vamos a ver lo que representa el hambre para el mundo del antiguo Medio Oriente. Mire, en el antiguo Cercano Oriente, el hambre era una preocupación constante y una realidad que afecta profundamente la vida de las personas. La escasez de alimento es percibida como una amenaza recurrente, especialmente en Canaán, donde las cosechas dependían de las lluvias adecuadas y oportunas. Esta incertidumbre alimentaria influye en diversos aspectos de la vida, incluyendo la religión y la política. Ok, el hambre en la mentalidad del antiguo Medio Oriente influye en la vida religiosa y política. Dato bastante interesante. O sea, si estamos hablando de religión, tiene que ver con la cosmovisión, la forma de ver el mundo, el funcionamiento del mundo. El hambre se considera a menudo como un castigo divino por la desobediencia. Y esto lo vamos a ver en las bendiciones y las maldiciones en Levítico y en Deuteronomio. Y la búsqueda de alimento juega un papel importante en el desarrollo de la historia de Israel. En la literatura de la época, como en el relato egipcio de Sinué, se refleja cómo el hambre podía llevar a la emigración y cómo la superación de esta adversidad se consideraba un logro significativo. La amenaza del hambre era tan prominente que se convirtió en una poderosa metáfora en los textos religiosos. Miren qué interesante. Esto es algo bien interesante, extendiéndose más allá de las necesidades físicas para representar también carencias espirituales. Y esto proviene del Gran Diccionario Bíblico de Imágenes y Símbolos de la Biblia y Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, segunda edición. Proviene también parte de este comentario. ¿Ok? Miren qué interesante. Ahora, al leer el capítulo 26 sabemos que hay una relación entre el caos, que está representado por el hambre. ¿Por qué? Con mentalidad de antiguo Medio Oriente, tiene que ver con su religión, en donde si había hambre era porque los dioses del inframundo habían enviado juicio para destruir a la humanidad. Y recuerden que lo vimos en los primeros estudios de Bereshit, de Génesis, que los dioses del inframundo querían destruir a la humanidad porque la humanidad era muy revoltosa. Nos gusta hacer mucho ruido, hacíamos mucho ruido y ellos no lo soportaban más, entonces querían destruir a la humanidad porque eran dioses caprichosos. Ahora, vamos a la Biblia, vamos a ver que sí, va a haber hambre en la tierra, un concepto que se entendía que tenía una relación con cuestiones divinas en el antiguo Medio Oriente, pero hay una gran diferencia en la Biblia. Cuando leemos las bendiciones y las maldiciones en Levítico y en Deuteronomios, vamos a ver que la maldición no proviene
de dioses del inframundo o de dioses caprichosos que quieren destruir a la humanidad, sino que es la misma humanidad sufriendo las consecuencias negativas por la desobediencia. Y el Eterno, porque hemos roto el pacto, es parte de una de las cláusulas negativas. Si estamos fuera del pacto, todos estos males vendrán. Y el hambre era parte de eso. Miren qué gran diferencia en cómo ahora Israel tiene que lidiar en esta teología en donde en Egipto era, no, pues si tenemos hambre es porque los dioses no están contentos y entonces tenemos que buscar la forma de agradarles. No, no, no. Para Israel, ¿hay hambre? Es porque hay algo que no estamos haciendo bien como pueblo. ¿Hay catástrofes naturales? Es porque hay algo como pueblo que no estamos haciendo bien. No estamos cumpliendo nuestra función, no estamos siendo obedientes. Y ahora entendemos por qué hay una relación entre el caos y la bendición. Y miren lo que sucede. Isaac aquí es obediente al Eterno y él no se va a Egipto, se queda. Y por la obediencia, vamos a leer más abajo que vamos a ver que Isaac es multiplicado. Y no solo por la obediencia de Isaac, sino que se le aclara, más que por tu obediencia es por la obediencia de Abraham. Pasa algo similar con Israel. Cuando lleguemos más adelante, vamos a ver que Israel se le aclara. Ustedes van a tomar la tierra prometida no porque ustedes sean el mejor pueblo del mundo, los más perfectos. No, no, no. Vamos a tomar la tierra porque los que habitan ahí son peores que nosotros. No somos los mejores. Bueno, así está sucediendo con Isaac. A Isaac se le está aclarando, mira, hace esto, Isaac es obediente, no se va a Egipto, cumple con lo que dice el Eterno, pero no solo eso, sino que se le aclara. Pero también esto viene porque hay un juramento, y voy a confirmar, dice el Eterno, el juramento que hice con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Y ahora vemos cómo Isaac viene a ser un precedente contracultural en donde se le enseña, la audiencia original está entendiendo, si yo obedezco al Eterno, me mantengo en sus mandamientos, si hay hambre en las naciones, yo voy a marcar la diferencia. El Eterno me va a bendecir. No va a haber hambre dentro del pueblo. ¿Cómo lo sabemos esto? Miren, vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer unos versos más abajo en el verso 12. Miren lo que dice. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo a Adonai. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¡Wow! En una circunstancia caótica, en una situación caótica, ¿qué hizo Isaac? Obedeció al Eterno, creyó en la promesa que el Padre, que en este caso el Eterno hizo a su padre Abraham, él obedece. ¿Y qué sucede? Dios, en un momento de circunstancias adversas, de caos social, el Eterno marca una diferencia con Isaac. Y dice que cosechó al 100 por 1, dice, y lo bendijo a Adonai. Y este varón se enriqueció, prosperó, se engrandeció hasta ser muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron envidia. ¿Por qué? Contexto del capítulo 26. Había hambre en la tierra. Mientras en la tierra había hambre, Isaac era prosperado por su obediencia. La bendición viene por la obediencia, familia. Y todos, miren, dice que, miren, en momentos de hambre tenía hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tenían envidia. Y todos los pozos que había abierto de los criados de Abraham, su padre, en sus días. Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho en un momento de angustia, en un momento caótico. Y ahí estamos viendo cómo ahora entienden por qué hay una relación entre el caos y la bendición. Ahora vemos todo esto que puede estar pasando en la mente de la audiencia original, familia. No vamos a dar por sentado nada, sino que, wow, familia, al entender el contexto, entender estos pequeños detalles, vamos viendo cómo el Eterno en todo momento está marcando un precedente contracultural. La narración tiene ese propósito
de que la audiencia original entienda que como pueblo escogido de Dios tenemos que marcar una diferencia hasta en los momentos de angustia, en los momentos difíciles sociales. Y es interesante ver cómo empieza hablando de un caos familiar, después en medio de la historia del caos familiar está la historia de un caos social, en donde Isaac es prosperado por su obediencia. Y ahora vamos a seguir leyendo, porque hay mucho más información. Entonces miren qué interesante cómo todo esto se está desarrollando y vamos a seguir un poquito más adelante. Vamos a ir al capítulo 26 y vamos a leer los versos 26 al 31. Miren qué interesante. Miren lo que dice aquí. Y Abimelech vino a él desde Gerar. O sea, ya recuerden que hubo todo el problema de los pozos. Ustedes lean la historia. Y dice ahora que Abimelech vino a él desde Gerar. Y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Buena pregunta esto. ¿Por qué Abimelech va con el mejor amigo suyo, a Usat, y Ficol, capitán del ejército? Esto es bien interesante. Y esto tiene que ver con los mensajeros reales. Y esto da a entender el propósito por el cual Abimelech se quiere acercar. Va con su mejor amigo y con Ficol. Algo que se los dejo como asignación, que estudien, mensajeros reales. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido. Dice, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Adonai está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Ok, esto es interesante. Ellos tuvieron envidia y le dijeron, Abimelech mismo le dijo, vete de nosotros y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Adonai. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron. Vocabulario de convenio, familia. Tema a cubrir también, que se los dejo como tarea. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno a otro, e Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz. Miren qué interesante. Aquí vamos a ver que tenemos el caos social. Hay una tensión aquí entre las prácticas y los pueblos vecinos. En Génesis capítulo 26, Isaac enfrenta conflictos con los filisteos relacionados con los pozos de agua. Estos pozos son esenciales para la supervivencia en un entorno árido y su disputa representa el caos de los recursos limitados. Recuerden, la tierra estaba en hambre. ¿Cómo se representa el caos? Los filisteos cierran los pozos excavados por Abraham, un acto que simboliza la ruptura del orden establecido por el pacto entre Abraham y Abimelech. ¡Wow! Una vez más, el ser humano sembrando caos. Las disputas constantes sobre los pozos indican una amenaza al sustento de Isaac y su familia. Caos. Pero, ¿qué hizo Isaac? Se mantuvo obediente al Eterno y el Eterno lo prosperó. Cosmos. Isaac responde excavando nuevos pozos. Finalmente llega a un acuerdo con Abimelech. Este pacto establece la paz y el orden, demostrando que el cosmos puede prevalecer sobre el caos cuando se actúa con paciencia y fe en la provisión divina. O sea, miren lo que acontece aquí, familia. Aquí vemos cómo el Eterno, como les decía, el cosmos está relacionado con la bendición, en donde vemos que el caos empieza por la envidia. Empezó porque vieron que Isaac empezó a ser más poderoso que los mismos filisteos. Entonces, como acto de reprimenda que hacen los siervos de Abimelech, los filisteos cierran los pozos de Abraham, una señal de ruptura de pacto. Eso significa caos inmediato, declaración de guerra. Ahora entendemos por qué después va con Abimelech, con su mejor amigo y con el jefe del ejército. Por las dudas, la
las cuestiones, digamos, diplomáticas se eleven de tono. Entonces, el amigo representa que va en paz, pero el general del ejército representa que también voy preparado por cualquier cosa, que si no hay paz entre nosotros, listo, la guerra ya está declarada, pero miren cuándo se declara la guerra, cuando los filisteos rompen el pacto entre Abraham y Abimelech. ¿Ok? Y esto es un caos para también la familia de Isaac. ¿Qué hace Isaac? Él no se va a Egipto, obedece al Eterno, él abre pozos, el Eterno lo bendice y esto refleja la provisión divina. La confianza ahora que, recuerden, el Eterno le dice a Isaac, no te vayas de Filistea, no te vayas de aquí de Gerar, no te vayas de la tierra de los filisteos de Canaán, quédate en la tierra prometida que yo le prometí a tu padre Abraham, porque podemos decir que Abraham fue un varón justo, temeroso de Dios, que obedeció los mandamientos de Dios y fue bendecido. Entonces ahí empezamos a ver que en esta porción Toldot, empezamos a ver ahora en definitiva cómo la intervención divina hace frente al caos. La elección de Jacob y Esaú contradice las normas humanas. El caos, ¿por qué? Porque recuerden, por eso aclaramos de la primogenitura. La norma humana sería que el primogénito, quien lidere la familia tanto a nivel económico como espiritual, fuera Esaú. Pero vemos ahora que a pesar de que en la historia de Jacob y Esaú hubo caos, que se tomaron malas decisiones, siempre va a prevalecer la intervención divina. Y vemos cómo la intervención divina supera a las condiciones humanas. En donde ahora entendemos por qué muy probablemente la audiencia original entiende que la palabra, el nombre Jacob significa que Dios protegerá o Dios protegió a este muchacho. A pesar de todas las malas decisiones, del caos que hubo, Dios protege a Jacob. La bendición de Isaac y Jacob, aunque obtenida mediante engaño, asegura que el cumplimiento del pacto abrahámico, miren, esto es una intervención divina. Humanamente hubo un engaño, sí, pero esto deja un mensaje. En donde a pesar de que hubo un engaño, esto va a permitir que se cumpla el pacto. Recuerden que Rebeca recibe la palabra de Dios, no le dice cómo va a ser miren, y esto es algo que es muy característico del Eterno. Quizás Él nos pueda decir cuál es la meta, pero no nos dice cómo va a ser el camino a la meta. Rebeca sabía que ella tenía 2 niños que se estaban peleando, que ella entendía de acuerdo a su mentalidad de Antiguo Medio Oriente, entendía que esos dolores que ella sentía en su estómago, en su embarazo, era una cuestión de que esto no era buena señal. ¿Qué le dice el Eterno? Tranquila, hay 2 naciones dentro de tu vientre. El Eterno le está diciendo a futuro, le está mostrando el final de la carrera, pero no le está diciendo cómo va a ser esa carrera. Así sucede en nuestras vidas también, familia. Y en ese caminar hasta llegar a la meta, familia, los personajes bíblicos son humanos como nosotros, cometen errores, cometemos errores, y muchas veces postergamos nosotros mismos la llegada a la meta. ¿Qué sucedió con Israel? Y lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al Éxodo. ¿Qué sucedió con Israel? El camino que el tiempo que el Eterno había establecido para que el pueblo saliera de Egipto y llegara a la tierra prometida fue de 2 años y 11 días. ¿Cuánto se terminó convirtiendo en? 40 años. ¿Por culpa de quién? De nosotros, el pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que, y esto es interesante, familia, que obviamente en la cosmovisión del Antiguo Medio Oriente y en nuestra teología, muchas veces no empata. No encontramos explicación a cómo el Eterno, a pesar de todas nuestras complicaciones que ponemos al caminar, los palitos en la rueda que nos ponemos a nosotros mismos, el Eterno establece su orden perfecto, su cosmos perfecto, sobre todas esas cosas. Es algo que no lo vamos a entender y que no lo comprendemos. Y esto es algo bien interesante porque esto marca un precedente contracultural en el Antiguo Medio Oriente y también lo va a marcar hoy en día. En el Antiguo Medio Oriente los dioses eran vistos como aquellos que transformaban el caos primordial en un cosmos funcional. Y eso lo vimos cuando hablamos, recuerden, de Enuma Elish,
del diluvio. Lo pudimos ver ahí más tangible y ver ese contraste que había entre las creencias del Antiguo Medio Oriente y lo que la narración bíblica nos dice. El narrativo bíblico, sin embargo, se trata de llevar a cabo es todo llevado por el único Dios verdadero, que actúa solo en la naturaleza, sino que también en la historia humana. O sea, es Dios mismo obrando en toda la creación, tanto en la naturaleza y como en la historia humana. Y lo vemos aquí en la historia de Jacob y Esaú. Por más que Jacob y Esaú no tomaron buenas decisiones, que Isaac y Rebeca no tomaron buenas decisiones, sobre todas esas condiciones humanas, el Eterno está en control de todas las cosas. Gran precedente contracultural entre el Antiguo Medio Oriente. Entonces, para concluir, familia, la audiencia original, muy probablemente, y nosotros también en esta porción Toldot, vamos a ver reflejado el tema del caos en orden, el caos y el orden, o el caos y el cosmos, en múltiples niveles. En un primer nivel, a nivel familiar. Esto es interesante. En donde vemos la realidad de Jacob y Esaú, muestra cómo el caos amenaza el orden familiar, pero Dios establece su cosmos a través de Jacob. A pesar de todos los errores, Dios va a cumplir su promesa con Abraham. Pero es interesante que el caos familiar puede llegar a afectar a la sociedad y llevar a un caos social. También otro de los niveles ya pasa de lo familiar, pasa a un nivel social, en donde los conflictos, por ejemplo, del agua, de los pozos de agua, representan este caos social. El hambre, ahora descubrimos ese vocabulario que se nos aclara 2 veces en el mismo verso, tiene que ver con el caos social que sucedía en ese momento. Que se supone que es superado mediante la diplomacia y la provisión divina. O sea, vemos que va a haber un pacto entre Abimelech y Isaac, y que Dios envía provisión divina para Isaac y su familia, porque todo esto iba a ser un caos, era, vamos a decir, la quiebra para Isaac, pero el Eterno, por la obediencia y por la lealtad al pacto con Abraham, bendice a Isaac. Y también esto se puede llevar a un nivel teológico, o de cosmovisión, podríamos decir, de acuerdo al Antiguo Medio Oriente. Dios transforma el caos de las elecciones humanas en cosmos. O sea, es algo que no vamos a entender, cómo el Eterno se fijó en nosotros en el caos en el que estábamos y nos va a traer a un orden perfecto. Nos permite corregir, nos permite aprender, nos permite... ¡Wow, familia! Obviamente esto no quiere decir que estamos exentos de las consecuencias negativas, ¿no? Pero Dios transforma el caos de las elecciones humanas en un cosmos perfecto, cumpliendo su promesa eterna, cumpliendo su propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito eterno, familia? ¿Cuál es el plan divino del Eterno? ¿Cuál es ese plan divino que se nos está revelando en el libro de Génesis, familia? A ver, déjenos en los comentarios. ¿Cuál es el plan divino? Familia, el plan divino es cumplir la promesa de Abraham. Exactamente, es cumplir la promesa de Abraham. El relato se enfoca en esto, en que en estas cuestiones en las que el ser humano toma malas elecciones, hay desorden, el plan divino siempre va a triunfar. A la larga, a la corta, a corto, mediano, largo plazo, el plan divino siempre va a triunfar. Y va a establecer un cosmos donde el caos parecía prevalecer, va a haber cosmos. Familia, de eso se trata la escritura. No es tan difícil de entender cuando yo puedo comprender estos temas básicos, puedo explicar la Biblia en una forma práctica y que la puedo poner en obra, en donde desde Génesis, Apocalipsis 2, ¿qué quiere? Establecer un orden perfecto. El orden de Génesis capítulo 1, verso 2, capítulo 1, capítulo 2. ¿Cómo termina Apocalipsis? Que toda la creación, después de un largo ciclo, va a volver a su estado original. Y que, ¿por qué se hizo largo ese ciclo? Por las malas elecciones que hicimos como humanidad. Desde Adán y Eva hasta el tiempo de nosotros y tiempos futuros.
Aunque ya tenemos una promesa, familia. Recuerden, Yeshua es el último Adán, quien vino a librarnos de la muerte que entró por el primer Adán, por Adán y Eva, los representantes de la humanidad. Y este tema resuena en las narrativas del Antiguo Medio Oriente, como podemos decir con este enfoque de que para Israel hay un único Dios, que es el Dios de Israel, y no hay otros dioses. Eso es lo que hay en la mentalidad, cómo resuena esta narrativa en la mente de no solamente del contexto del Antiguo Medio Oriente, sino que también de la audiencia original, en donde esta historia muestra todo este termo de la cosmovisión, del caos y el cosmos, de la teología que se tenía en ese momento, en donde la misma audiencia se está dando cuenta de que, a pesar de que humanamente tomemos malas elecciones, siempre va a prevalecer el plan divino. Y que a la larga siempre el Eterno va a cumplir su promesa a Abraham. Ahora, la pregunta es si nosotros estamos dentro de ese plan divino o no. Si nosotros estamos, como podríamos decirlo, como estamos considerando ser parte de ese plan divino. Y eso es algo que deberíamos meditar en eso, familia. Que nada se le escapa del control al Eterno, no, porque Él controla todo. Él es el único Dios. En el cielo y en la tierra es el único Dios. No hay otro Dios. Y que Él va a cumplir su promesa. A Abraham se la va a cumplir. Sea que nosotros tomemos las decisiones correctas o no, Él la va a cumplir. Ahora, queda en nosotros de ser parte de esa restauración y de tomar decisiones correctas, familia. De empezar a corregir, de seguir adelante. Y eso es lo que el mensaje que vemos con esto de fondo, tomando uno de los tantos temas que hay en la historia de Jacob y Esaú, que a pesar de las malas elecciones humanas, el Eterno va a cumplir su propósito, con o sin nosotros. Lo mejor sería con nosotros. Y por eso te invito a que nos esforcemos, familia, en este ciclo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo la voluntad divina de Dios, de ser obedientes a la palabra de Dios y no poner objeción, dejar a un lado mi yo, dejar a un lado lo que yo creo, lo que yo siento, lo que a mí me parece. Familia, como siempre digo, yo creo que al Eterno no le importa lo que yo creo o pienso. Él ya nos ha dejado su voluntad. Tenemos la bendición de tener las Escrituras en nuestra mano, la palabra profética por excelencia. Ahora queda en nosotros, familia, de ponerlo por obra y ahora nosotros permanecer en ese cosmos perfecto. Ahora por Yeshua nosotros podemos ser parte de ese cosmos perfecto. Ahora nos tenemos que mantener, familia. Y parte de eso es cambiando nuestra forma de vivir. Sabe que hemos tomado cada uno de nosotros que estamos en este momento estudiando la porción, hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas, pero tenemos la certeza de que todo eso el Eterno lo va a usar para bien. De todas esas cosas que hemos tomado malos errores es, podemos decir, una lección para nuestras vidas, en donde nos tenemos que fijar no en lo que perdimos, sino en lo que ganamos. ¿Y qué ganamos? En aprendizaje, familia. Es decir, ok, eso lo hice mal, cometí este error, listo, tengo que lidiar con la consecuencia, pero vamos a continuar adelante. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Y Dios va a cumplir esa promesa a Abraham. Y qué bueno sería que tú y yo seamos parte de esa promesa, del cumplimiento de esa promesa, familia. No es solo decirlo con nuestros labios, sino que también el mensaje que está recibiendo la audiencia original es con los hechos, marcando una diferencia. Con nuestra obediencia marcamos una diferencia. Wow, familia, mucho por seguir aprendiendo, mucho para seguir digiriendo, mucho para seguir cambiando. Y wow, familia, agradecidos con el Eterno por esta bendición de poder aprender de su palabra. Yo los invito, ya próximamente estaremos retomando con las enseñanzas de los mandamientos, así que también estén atentos para participar de esos estudios y empezar en este nuevo ciclo una vez más a estudiar los mandamientos, a conocer la voluntad de Dios y cómo ponerlos por obra. Recuerden que los mandamientos de Dios alegran el alma y alegran el corazón. Entonces, familia, es la forma que vamos a poder nosotros corregir esas malas elecciones que hicimos, a través de la obediencia al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Familia, ha sido un gusto. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir los estudios y nos vemos en un próximo estudio aquí en la Biblia, en su contexto. Nos vemos, familia. Shalom.